Estamos en esta participación del segundo seminario internacional sobre los desafíos de los MARCs, métodos alternativos de resolución de conflictos y mediación en tiempos de crisis. Mi nombre es Rafael Juárez Pagán y el tema que voy a estar abordando es diálogo constructivo y capital social empresarial en tiempos de crisis. Para ello es importante empezar definiendo los objetivos que poseo como parte de esta presentación, y el principal objetivo sin duda es poder buscar esos elementos, esas alternativas que hagan a través de un diálogo efectivo una empresa mucho más fuerte y mucho más sensible. Cuando hablamos de sensibilidad humana, social, laboral, en fin, en todos los ámbitos de la vida social. Para ello empezamos definiendo qué entonces es un diálogo constructivo que nos permita ese empresarismo fuerte. No es otra cosa que una conversación respetuosa basada en la escucha activa y en el respeto, que tome en cuenta y valide una comprensión de las opiniones de todas las partes. Aquí hacemos referencia a ambas porque hemos limitado la presentación a ver la empresa, quizás para efectos de esta presentación, empleado patrono. Pero no solamente es eso, es mucho más que eso. Ese diálogo constructivo empático que nos permita identificar distintas opiniones y alcanzar soluciones de forma colectiva, busca como objetivo fortalecer lo que se ha conocido en la ciencia social como capital social, un concepto relativamente moderno en discusión, pero que lleva más de un siglo, que ya ha sido de alguna forma expuesto intelectualmente. El capital social, según Alfredo Carrasquillo y Ramón Daubón, es la capacidad que tienen los sujetos para alcanzar metas u objetivos comunes. Cuando hablamos de los sujetos para buscar alcanzar metas u objetivos comunes, no es otra cosa, es qué capacidad poseo yo como persona para poder alcanzar lo que me propongo, cómo yo activo mis herramientas para poder obtener lo que yo deseo. Ese capital social tiene distintas vertientes o distintas características. Una de ellas es el famoso capital social de enlace, que es cuando yo me uno a personas que comparten ideas similares a mí, creo lazos entre ellas y alcanzo lo que me permiten esos lazos conseguir. Sin embargo, este capital social es muy reducido porque está limitado al grupo de personas que piensan como yo. Tiene virtudes, me sumo a quien piensa igual que yo, tiene limitaciones porque no incluyo a quienes piensan distinto. Por eso es que se llama de enlace, en inglés bonding. Tú creas alianzas, creas enlaces, creas sinergia en quienes piensan igual y no a su vez con quienes piensan distinto. Hay un ejemplo típico en este caso, que es el ejemplo de los partidos políticos, las visiones religiosas. Al interior de una organización política, de una entidad religiosa, hay mucho bonding, mucho pegamento, mucha unión. Sin embargo, más allá de ahí, pues es muy limitado ese capital social, esa capacidad de alcanzar metas u objetivos comunes. Este capital social es insuficiente. Necesita sumarse a un capital social de puente, y aquí los métodos alternos son demasiado importantes para alcanzarlo, y un diálogo constructivo aún más. Es esa capacidad que se pueda tener de trascender ese límite de confianza de ese grupo pequeño que tiene ideas iguales, promoviendo confianza y alcanzando lazos de compromiso, ayuda y reciprocidad entre actores que no piensan similarmente. Ese bridging, ese puente, esa alianza es la esencia de un capital social sólido, particularmente cuando nos movemos, en el caso del tema de hoy, al nivel empresarial. Y por ende, ambos capitales nos permiten entonces alcanzar el capital que todo el mundo busca, que es acceso. Esos mecanismos que tenemos para poder comunicarnos con las estructuras de poder de forma efectiva. Esa posibilidad de alcanzar lo que perseguimos como meta u objetivo, en este caso desde el entorno empresarial. Yendo entonces específico a la definición de capital social empresarial, es la capacidad que posee una empresa, negocio, para adelantar objetivos y metas definidas, superando intereses individuales, o sea, superando el capital social de pegamento que discutimos, tendiendo puentes con quienes no piensan igual para alcanzar entonces los accesos que tanta falta nos hace como entidad empresarial. Una de las
relaciones más básicas en el mundo empresarial es la relación empleado y su patrono. Esa relación donde un patrón y un trabajador se relacionan por beneficio mutuo, principalmente para el patrono contar con el personal necesario para alcanzar los objetivos de esa empresa, y para el segundo, poder alcanzar sus capacidades y obtener entonces una ganancia, una remuneración por el trabajo por el cual fue buscado o contratado. Esa relación empresarial exige entonces de un líder y alguien que pueda seguir de alguna forma a ese líder, que en este caso sería un empleado. Y ese líder, en última instancia, debe preguntarse cómo yo puedo hacer que mis empleados trabajen de la mejor manera posible, promoviendo un ambiente para que los empleados prosperen naturalmente y a su vez tenga como consecuencia mejorar mi empresa. Esa pregunta, a veces difícil de responder, exige lo que hemos ido apelando a través de esta presentación, que es un diálogo genuinamente constructivo. Un diálogo que parta de una planificación donde el patrono tome su tiempo para percibir las necesidades y los sentimientos respecto a un problema. No basta con identificar el problema, hay que reflexionar y planificar a raíz de esa necesidad, ese sentimiento. Cuando se sienten a discutir la cuestión con las personas que forman parte del problema, se deben tener claros los puntos para poder comunicarlo y buscar la información exacta que hace falta. Y planificar también toma un tiempo para reflexionar. Esa reflexión, cuando se toma de forma individual sin tomar en cuenta a todas las partes involucradas, puede ser muy limitante. Por ello, el punto más importante es cuáles son los procesos que estamos sugiriendo tomar en cuenta para manejar situaciones conflictivas en el entorno laboral, en el entorno empresarial. Lo primero es que cualquier líder, cualquier jefe, cualquier dueño de una empresa debe siempre fomentar un tono empático, comenzando con establecer intenciones positivas respecto de la relación y la situación actual. Empezar con una actitud negativa, con alguna actitud irrespetuosa, no va a llevarnos a una reflexión adecuada. Nos puede llevar por caminos que no son los que estamos buscando alcanzar. El segundo elemento, luego de poder asumir un tono empático, es definir y discutir cuál es el problema a fondo de cualquier situación empresarial. Hablamos de un diálogo constructivo. Para que un diálogo sea efectivo, tiene que promover una discusión genuina de ese posible problema o ese posible conflicto. Definir el problema a través de interacciones para identificar intereses y necesidades de las partes y de la empresa. O sea, no solamente de la empresa, sino también con las partes. De esa definición, a través de este diálogo empático o constructivo, se buscan alternativas donde cada parte se sienta debidamente atendida y podamos prevenir a futuro situaciones similares. Por eso un seguimiento es vital, que pueda ver cómo en el camino el acuerdo alcanzado, la solución identificada, puede ser efectivo o no, o puede ser enmendable o mejorable. De ahí entonces es importante que como empresa tengamos un compromiso hacia un ambiente de respeto y tolerancia dentro de nuestro espacio empresarial, con un diálogo que alcance y que podamos comprender la diversidad de pensamientos, profundicemos sobre el nacimiento y la estructura de situaciones y sobre todo utilicemos el diálogo para atender las múltiples situaciones. Yo he estado participando en donde las emociones afectan acuerdos que puedan ser los más efectivos para el desarrollo de un negocio. De hecho, hay acuerdos que se han visto afectados posiblemente por un tono de voz arrogante, hostil, amenazante y irrespetuoso, y en el contenido de la sustancia el problema no estaba tan distante para poder conseguir una solución de consenso. La actitud de diálogo constructivo, de empatía, la actitud de fomentar, enlazar a través de puentes a personas que no piensen igual, es posiblemente el elemento principal para que ese diálogo pueda ser lo más efectivo. Y aún más, que es el tema que nos convoca, en tiempos de crisis como el que estamos viviendo. En resumida, es importante reconocer que el capital social empresarial no es otra cosa que la capacidad que tenga una empresa de poder reconocer que no pensamos iguales, que los que formamos parte de una entidad somos mentes distintas, que la contribución mayor es sumar
la diversidad de opiniones y desde ella construir alternativas, explorando distintas posibilidades desde esa misma diversidad. Aquí hago una cita del Principito: el sentido de las cosas no está en las cosas mismas, sino en nuestra actitud hacia ellas. Si mi actitud es de empatía, si mi actitud es de respeto, es muy probable que yo reciba de vuelta ese mismo tipo de trato de con quien estoy conviviendo en un espacio empresarial. Ese capital social empresarial, entonces, la capacidad que posee una empresa para adelantar los objetivos y metas definidas, superando el interés individual y tendiendo puentes para alcanzar acceso. Una entidad, una empresa que posea mucho capital social, es una empresa que adelanta objetivos porque supera el interés individual, porque tiende puentes para alcanzar entonces accesos. El diálogo constructivo como elemento para el desarrollo del capital social es la capacidad entonces que poseemos para unir a los miembros hacia objetivos comunes, para trabajar juntos hacia sus necesidades y ambiciones, capital social de pegamento, y así ajustarse a las exigencias del proceso globalizador contemporáneo o a las exigencias requeridas a nivel local dentro de las fronteras actuales de los estados nacionales e incluso de ambas. Capital social de fuente y sin duda de acceso. Esta presentación es resumida, lo que busca de forma muy concreta, quizás muy resumida, porque hay tesis completas de cómo debe ser el diálogo en una empresa para ser efectivo. Parte entonces de que el diálogo como construcción de capital social es la búsqueda de que la diversidad de intereses, de opiniones, de interacciones dentro de un espacio empresarial puedan hacerse de manera efectiva para poder atender las necesidades y alcanzar los accesos en tiempos de crisis específicamente que tanta falta nos hace. En esencia, ese es el resumen de esta presentación. Confiemos, por lo menos en el limitado tiempo que tenemos, haber aportado de alguna forma al debate que ha generado este segundo Congreso Internacional, Seminario Internacional. Agradezco que hayan vuelto a contar con nosotros desde Puerto Rico.